Mi invitado esta semana es un cazador silencioso de historias. Es un hombre que ha hecho un montón y sigue haciendo por la comunicación, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica. Hugo Coya está con nosotros. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo, de poder conversar. Bueno, te decía antes de entrar que he estado leyendo tus libros durante este tiempo. Siempre he recurrido a tus lecturas y eres eso. Me llamaba la atención y me atraía mucho de tu carrera como periodista, la manera en la que olfateas historias y personajes, ¿no? Claro, o sea, yo lo que escribo son libros que me gustaría leer. Soy Ujú, un lector ávido. ujú, Ya, o sea, cualquier libro que llega a mis manos, inmediatamente doy cuenta de él y lo comienzo a leer y todo. Pero siempre iba a las librerías y no me encontraba historias de peruanos en hechos universales. Decía, ¿cómo es posible de que en hechos tan importantes para la humanidad no ujú. existieran peruanos? ¿Qué cosa es lo que ocurrió en esas épocas? Y eso es un poco lo que me he especializado en la mayoría de mis libros, ¿no? ¿Y las historias llegan a ti o tú las buscas? Mira, sin ánimo de apelar al viejo cliché de esa de, ¿cómo se llama? No es que la historia me buscó, no es que yo lo busqué, ha sido diferentes circunstancias. Por ejemplo, en mi último Ujú, libro, una pareja de peruanos estuvo en Inglaterra, ujú, visitó el Museo Imperial de Guerra y se encontró con el dato de que la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial era un peruano. Le tomó una foto en Facebook, perdón, en WhatsApp y me la envió. ujú. Y me dijo, ¿a ti qué te interesan estas historias? Y a partir de ahí comencé a investigar. Mi primer libro, Estación Final, fue una visita al campo de concentración de Auschwitz y después de hacer el recorrido pregunté algo que me parecía obvio en ese momento. ¿Existieron peruanos que murieron acá? Y eso desencadenó la investigación, ¿no? Ujú. Fueron 23 En peruanos. total 23, Ajá. exactamente. En el caso, pero no fueron solo en Auschwitz, también en Sobibor, en diferentes campos. Después investigué, hubo una sobreviviente que tuve la oportunidad de investigar, de conversar con ella Ujú, y poner su testimonio en ese libro, ¿no? ujú. Sí, sí, es un libro para quien no lo conoce, no lo ha revisado todavía, búsquenlo, que además es un libro que tiene los derechos, te han pedido los derechos de fuera, Sí, ¿no? claro. O sea, una productora vinculada a Warner Bros. Ujú, eh, un productor peruano que trabaja en esta productora a raíz de que sus hijos, o sea, es una anécdota un poco graciosa, esas cosas extrañas que ocurren, ¿no? Eh, ellos viven en Los Ángeles hace muchísimos años y este productor no quería que sus hijos perdieran el español. Entonces siempre a su madre le pedía, por favor, mándame libros que salgan en el Perú para que mis hijos no pierdan contacto con el país. Y entonces la señora compra mi libro ujú, y se lo envía para que sus nietos lo lean. ujú. Y sus nietos lo comienzan a leer, les fascina la historia y le dicen a su papá, papá, tienes que hacer algo, lee esta historia. Y él se comunica conmigo, me dice, mira, quisiera saber sobre lo. Y yo la verdad es que no lo había pensado. Ujú. Es cierto de que aparte de ser periodista, como tú sabes, yo soy productor de Sí. televisión y a la hora que escribo, me imagino como si fueran escenas, ¿no? O sea, cada capítulo para mí es una escena, entró, conversó, cogió algo, etcétera, etcétera. Y me dijo, bueno, me gustaría hacer una película y de hecho hemos firmado un contrato Ujú. para la adaptación del libro a una película que ojalá en los próximos meses o años llegue a las pantallas, ¿no? Ojalá, ojalá. Los secretos de Elvira es otra historia fascinante también sobre esta mujer, mitad peruano, mitad española, ¿no? Elvira de la Fuente Martínez, Martínez, correcto, sí. heredera por el lado de la madre de las fábricas de hoja De los de habanos. los O habanos. sea, la familia de ella por el lado, digamos, materno, Ujú, era heredera de, digamos, los que crearon los habanos. ujú, O sea, la industria habanera
ya como se conoce ahora, fueron precursores, entonces eran multimillonarios. Claro, además por el lado del papá, de las minas de plata. Claro, de las grandes minas en el sur del Perú, o Ujú. sea, la familia era arequipeña, los de la Fuente son arequipeños, por ahí todavía descendientes de ellos. Y lo más curioso es que era una mujer muy rica, heredera de todo, y que estalla la guerra y el servicio británico la enrola para que sea espía, una doble agente, Sí, una especie de Mata-Hari en versión un poco más, un poquito más claro, sofisticada. más sofisticada, y Y, ella le engaña, o sea, su papel era engañar a los nazis, o ujú. sea, darles información falsa para que los nazis tomaran decisiones equivocadas. Por ejemplo, salva a Londres de un inminente ataque con armas químicas. Exactamente. Durante todo el tiempo del bombardeo y el asedio a las ciudades Claro, británicas. los nazis planeaban este ataque Ujú. con unos gases letales para bajar, digamos, Bajar la resistencia la de los... resistencia británica y que se rindieran. Pero ella además también, según tu investigación y este libro que recomiendo especialmente también, Los secretos de Elvira, ella fue decisiva en el éxito del desembarco de Normandía, ¿no? Absolutamente. Ella fue precisamente muy, muy importante. Ella enviaba unos telegramas, Ajá. no quiero hacer spoiler para los que no han Sí, sí, leído el sí. libro, pero enviaba unos telegramas con unos códigos, Ujú. con unas palabras eh, donde supuestamente iba a ser el desembarco. Los nazis preparan la resistencia en ese lugar y el desembarco se realiza en otro lugar y eso permite de alguna manera el éxito. Es más, hay una película en este momento en Netflix de la unidad donde ella trabajó. No es mencionada Ujú. ella, Pero pero hay una película con exactamente, sí le he visto. Operación Engaño, creo que se llama en castellano. Exactamente. Sí, sí. Y ella forma parte de este grupo, De ese grupo, ok, que exactamente. fueron recolectando distintos tipos de perfiles para que formen parte de esta cúpula, ¿no? Exacto. Y mi libro, digamos, es el único que la menciona, pues, o sea, es toda la biografía de ella, Ujú. porque existen en Inglaterra y la misma película omite lamentablemente la historia de ella que es tan Ujú. importante Bueno, en claro, nuestro como papel. tampoco, porque habría que personalizar, seguramente hay otras personas, Hay hay varios, otros, claro. claro. Había una rusa, Ujú. había un español, habían diferentes espías, Ujú. dobles agentes que también formaban parte de esta red, ¿no? Otra de tus investigaciones es Polvo en el Viento, ¿no es Ujú. cierto? De la vida de Demetrio Chávez Peña Herrera, ¿no? Correcto, de De Vaticano. 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 ¿Llegaste a conversar con él? Sí, durante casi 2 años lo visité en la cárcel, en el penal de Castro Castro. Ujú. Él se comunicó conmigo y me ofreció declarar espontáneamente acerca de su vida. Él te buscó previamente, Él me ¿sí? buscó a través de su abogado Ujú. y luego de ahí yo entrevisté aproximadamente unos 70 y tantas personas, policías, su familia, estuve en la selva, conversé con su papá, su mamá, sus hermanos, con vecinos, con gente que formó parte de su banda, también con el jefe de la policía de aquel entonces de Colombia. Fui a Colombia, hice toda la investigación y ese es el libro, digamos, que dio como resultado Polvo en el Viento, ¿no? Es muy interesante. ¿Está todavía? ¿Lo podemos Sí, conseguir? por Sí. supuesto, claro que sí. Polvo en el Viento, yo me acuerdo que lo leí de un tirón por la vida pues, de este narcotraficante. Además, yo recuerdo un pasaje de su vida. eh, el- a este hombre llama a una comisión del Congreso, creo que estaba Popio Olivera, y se Cl- entrevistan con él, Claro, ¿no es cierto? Y él se cree más poderoso que Vladimiro Montesinos, sí, porque sí. él tenía un trato con Montesinos para el despegue de avionetas, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que ocurre con él quizás ahí es donde la controversia llega a su punto máximo durante el régimen de Fujimori, porque él huye a Colombia, Ujú. estaba siendo protegido por en el entonces cartel de Cali, ¿ya? Y la policía colombiana, la DEA, la CIA, ¿ya? Deciden hacer todo para capturarlo. Y lo que dicen los informes es que
las Fuerzas Armadas peruanas, la policía peruana no estaba haciendo todos los esfuerzos por capturarlo. Entonces lo capturan y lo deportan al Perú, lo traen al Perú. Lo traen al Perú, lo llevan a juicio y en el juicio pues había muchísima expectativa no solo de la prensa nacional, sino también internacional. Y ahí en ese momento le hacen las preguntas que normalmente haría un tribunal. Le dice, bueno, yo estoy sorprendido porque no todos los de mi banda están acá. Y entonces le dice, bueno, no, hemos capturado a todos. Bueno, falta acá la persona que es mi socio, el señor Vladimiro Montesinos. Ojo. Y Ok. entonces, por supuesto, como imaginarás, pues provocó comentarios, todo el mundo se quedó sorprendido porque yo le pagaba a él $50,000 Exacto. mensuales por información que me permitían de que si en caso iban a llegar a hacer un operativo, yo podía escapar con toda mi gente, ¿no? Ujú. Entonces, al cabo de unas semanas, se vuelven a la audiencia, ¿no? Le pide, por supuesto, pruebas y todo. Y el hombre lo habían electrocutado. Y claro, y él llega a esta audiencia y era otra persona. Ujú. Tanto que su madre me comenta, y lo digo en el libro, me dice, no me reconoció. Yo le decía, hijito, o sea, me acerqué un poco hacia él para hablarle y me miraba como que estaba perdido, no sabía quién era. Y cuando le volvieron a preguntar, él simplemente no, estaba como que le había ocurrido algo, ¿no? Ujú. Entonces de ahí salió la tesis de que lo habían electrocutado, y sí es cierto, él tenía en la cabeza, y me la mostró, un pequeño agujero, ¿no? Que luego después, conversando con algunos médicos y algunas personas que lo revisaron, aparentemente le habían hecho una especie de no lobotomía, sino craneotomía o algo así, no sé, los médicos sabrán el término Ujú. exacto, que es algún tipo de tratamiento, algún tipo de procedimiento que hace que tú puedas perder la memoria de corto plazo. Entonces tú mismo te No te, pierdes, claro, no te ubicas, no sabes qué cosa es lo que está pasando. pero sí, habían imágenes de él completamente, imágenes previas y imágenes después de este procedimiento, ¿no? Correcto. Y después ya que cuando va a la cárcel lo llevan lo condenan por traición a la patria, Ujú. a pesar de que él reconocía que era narcotraficante, porque lo condenaron acusándolo de haber ayudado a Sendero Luminoso. Ujú. Entonces lo llevan ahí y no puede dar entrevistas, no tiene ningún contacto. Y luego cuando ya cae el régimen de Fujimori, se le somete a nuevo juicio y solo se le condena por tráfico de drogas. Es allí donde yo consigo hablar con él y me cuenta su historia. Ujú. Ya la memoria, había recuperado la memoria, contaba las cosas. Es cierto que por momentos había pequeños episodios que él no recordaba del todo, pero como cualquier persona, no nos Sí, acordamos de claro, lo que claro. pasaba hace 20 o 30 años, ¿no? Otra de tus historias y otro de tus libros es sobre el Che Guevara, que lo he leído hace muy, muy, muy poco. Es una investigación sobre el paso del Che por Claro, nuestro país, ¿no? sí, o sea, ese libro salió aquí y hay una edición colombiana Ujú. también. Surge a partir eran 50 años de la muerte del Che, y los familiares de los peruanos que murieron con el Che Guevara en Bolivia me buscan Ujú. y me dicen, mire, quisiéramos que contara, hay documentos que nosotros hemos guardado con temor a las represalias, ¿no? Y cartas que eran como una especie de partes donde estos peruanos iban contándoles a sus familiares todas las vicisitudes de lo que pasaron en esa época. Entonces yo reviso un poco eso, hablo con otras personas y trato de reconstruir el paso del Che por el Perú y por Colombia, en el Ujú. caso del libro colombiano, y cómo esto influyó decisivamente no solo en la formación de estas personas, sino en la decisión de ellas de formar parte de este comando que intenta, digamos, una revolución que Ujú. fracasa, por supuesto, y provoca la muerte de todos ellos en Bolivia, ¿no? Ujú. ¿Y también conversaste con la familia de Hilda Gadea? Sí, o sea, conversé, sí, La- conversé en eh, realidad con varias que es la personas, ¿no? primera esposa Claro, exacto, sí, del Che sí, sí, Guevara sí, sí, peruana, ¿no es sí, cierto? sí. Una prista. Claro, hablé con Ricardo Ujú. Gadea, ¿no? Ujú. Pero hablé también digamos, sobre todo, y me enfoqué en
las memorias de los peruanos, digamos, digamos, que parecieron con él, que no se había contado, Ujú. a mi modo de ver, todo lo que ellos pasaron, ¿no? Cómo fueron reclutados, desde la época en San Marcos, por ejemplo, Ujú. había un programa para llevarlos a Cuba, cómo comenzaron sus entrenamientos y Esa fue todo eso. donde, esta misma época en la que Javier Heró, Claro, exacto. ¿no? En paralelo estaba también, pero no estaban necesariamente Ok, unidos, pero sí, es cierto, coinciden en la misma coincide, ¿no es época. cierto? Porque él Exacto. además estuvo 6 meses nada más, Sí, sí, claro, ¿no? claro. Una formación bastante paupérrima. Para un chico de 20 Claro, años. y eso de alguna manera provoca también Ujú. la muerte de él y de varios de ellos, ¿no? Claro, que queda, bueno, Béjar, ¿no? Claro, claro. Hablé con Béjar, por Hablaste con supuesto. Béjar, por supuesto, Sí, claro. sí. Bueno, hay mucha gente que habla de eso, de Javier Heró, y hablan del guerrillero poeta, ¿no? Yo creo que perdimos más un poeta que un Exacto. guerrillero, porque era un chico de 20 años. Claro, claro, con ninguna Ninguna for- escasa formación Claro. guerrillera, ¿no? También hay un libro y una investigación de Hugo Coya sobre Genaro Delgado Parker, por ejemplo, muy, muy interesante. Es envidiable. Yo personalmente, siempre que veo tus cosas, digo, maldición, yo quisiera tener esta chamba en algún momento. Bueno, lo de Genaro yo lo estuve persiguiendo muchísimo tiempo y él era pues una persona, como tú sabes, muy arrogante, Ujú, ¿no? Y yo quería contar su biografía. Y él se negaba. Me ujú. decía, no, yo voy a escribir mi propia biografía. No". Y entonces sucede que tuve un accidente casero, se cayó del tercer piso Sí, pues, de su casa. en Miami, No, acá en acá en Lima, Lima. en San Isidro. Y entonces lo llevan a la clínica y en ese momento, cuando está en una situación de salud muy precaria, llama a uno de sus hijos y le dice, oye, ese periodista que quería hablar conmigo de la biografía, llámalo, voy a hablar con él. O sea, cuando él siente un poco que la muerte podría estar cerca, ¿no? Ujú. Y me llama a su hijo, hablo con él, y le digo, bueno, hablemos. Y comienzo a visitarlo periódicamente, ya recuperado sale de la clínica, estaba en silla de ruedas en ese momento, y me comienza a contar todas las historias, ¿no? Recuerdo que me decía unas cosas, le decía, con este libro te vas a volver millonario. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Él también quería su... Claro, me decía, ¿cómo es el porcentaje? Porque, por supuesto, digo, mira, Genaro, o sea, quien diga que es escritor en el Perú Y se ha o vuelto es millonario. artista en el Perú Sí, y se vuelve millonario, bueno, te ha engañado. claro. O sea, nadie se vuelve millonario con eso, ¿no? De repente, o sea, no sé, pues Vargas Llosa, ¿no? Sí, claro. Que puede vivir de un poco del arte y de la escritura, pero Con son un muy, libro, digamos, en un país que nadie lee. claro, ¿no? Y entonces me dices, no, pero esto va a salir a nivel mundial y todo, porque él era pues una persona grandilocuente, pero muy, digamos, decía, en México, en Puerto Rico, en Venezuela, y de hecho, si tú, como has leído en el libro, era un visionario, Ujú. una persona que hizo muchísimas cosas, Sí, claro. no estudió en la universidad, o sea, acabó solo la Los secundaria. teléfonos celulares se los debemos a... Él fue el pionero de los teléfonos celulares, el pionero del Internet, de la televisión por cable, y del descubrimiento de muchos artistas. la formación de las telenovelas, por ejemplo, que Correcto. todo se truncó con el gobierno de Velasco, ¿no? Con la dictadura de Claro, exacto. Velasco. O Se sea, trasladaron inmediatamente a Televisa, a México, lo que después sería Televisa. los peruanos, muchos de los peruanos de esa época emigraron Ujú. y fueron a enseñarles a los mexicanos, a los venezolanos, a los argentinos cómo se hacían las telenovelas en el Perú. Exactamente. Y ahí se genera el boom fuera, ¿no es cierto? Pero eso fue una iniciativa de Delgado Parker y tal, ¿no? Correcto. Bueno, sin ir muy lejos, lo más común, él descubre a Gisela Valcárcel, él descubre a Jaime Bailey, él descubre a Laura Bozzo, ¿no Correcto. es cierto? No, y él es el que
convierte a Augusto Ferrando en lo que fue, Exactamente. ¿no? Y él tiene esta gran negociación con Augusto, con Ferrando, porque él decía que Ferrando era el único que lo había ganado en una negociación, ¿no es cierto? Correcto, claro. Porque él estaba, Ferrando tenía un programa en esa época, Canal 9, Mm, y lo convence para traerlo a lo que era, no era Panamericana, era, digamos, la Canal 13, ¿no? sí. Y entonces le dice, si mal no recuerdo, algo como, eh, su programa se llamaba Trampolín, no era Trampolín al Fama, Ajá. sino algo así, escalera de la... Escalera del éxito, ¿no era algo así, algo no? así, le dice, pero yo te voy a convertir en más famoso que eso, ¿no? Y Sí. entonces a la fama te voy a... Y lo convence y bueno. Y ahí Claro, porque lo que le ofrecía de sueldo no era lo mismo, pero Ferrando le dice, ok, yo me voy, pero tú me permites hacer la venta, correcto. ¿no es Y cierto? claro, y por eso tenía Este Fernando, set que era una pulpería, decían. exacto, con todo lleno de carteles de publicidad y Sí, 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 todo, sí, ¿no? sí. Todo eso lo encuentran en este libro, que también está a la venta, lo podemos encontrar. Sí, claro que sí. Busquen los libros Fíjate, de Hugo Coya, que yo los leo así siempre con pasión. Además, porque tu historia es apasionante. Tú eres fundador, tú eres egresado de la Universidad de Lima, ¿no es cierto? correcto, sí, estudié en Ciencias de la Comunicación en la ¿Y eres del Universidad de Lima. equipo de gente fundadora de CNN en español? Sí, sí, exacto. ¿Cómo así? Mira, yo vivía en Miami porque o sea, estaba estudiando en la universidad y me contrataron para la agencia de United Press International, la UPI. Entonces me nombran editor latinoamericano de la agencia, pero la agencia estaba en grandes dificultades y quien era mi jefe renuncia y se va a vivir a Atlanta porque CNN había ya descubierto en ese momento la importancia del mercado latino, del Ujú. mercado en español. Y se propone hacer pequeños noticieros en español. Y mi jefe, o el que era mi jefe en ese momento, me dice, uy, ¿no te interesaría trabajar en televisión? Le digo, pero yo nunca he trabajado en televisión, no tengo idea. Ujú. O sea, toda mi vida lo que he hecho es prensa escrita. Me dice, no hay ningún problema, ven, prueba, y me voy a Atlanta pagado por CNN para hacer la prueba. Entonces, primero me prueban la voz. Ujú. Y me dicen, bueno, tienes buena voz porque tu acento, el español de nosotros como peruanos, es bastante neutro Sí. y como entonces y tienes una buena entonación, buen timbre de voz. Pero en este momento lo que tenemos de vacante es un productor y un locutor de deportes. Ujú. Yo le digo, bueno, deportes puedo hacer, pero sí, de deportes es la única, y el sueldo era realmente maravilloso en Ujú. esa época. ¿Y tú Era eras muy, aficionado a los deportes, sabías? sí, me gusta el fútbol, pero tampoco de ahí a, Ate- ¿no? Entonces tuve que hacer, por ejemplo, béisbol, porque Ok. vivía en Estados Unidos. Nunca en mi vida yo había ido a un partido de béisbol. Entonces tenía que sentarme a ver los partidos de béisbol y entender primero la lógica, ¿no? Claro. Ya al cabo de un año ya sabía quién era el beisbolista más importante y todas las cosas, Cosa ¿no? que es una religión en Estados Unidos, además, el béisbol. Correcto. Pero fuera de todo eso, como éramos un grupo muy pequeñito de hispanohablantes en una redacción de miles Ujú. de periodistas que tiene CNN en sus diferentes canales de televisión, eh, eh, hacíamos de todo. Ujú. Entonces eso me permitió aprender a hacer producción, dirección, locución, redacción, De o sea, todo ahí. edición, ¿no? Ajá. Hacíamos de todo. Entonces fue una muy buena escuela, ¿no? Por eso que después has podido ser productor general, gerente de producción de América, de Latina, de Global, de Canal A. Has sido director periodístico de el diario de Trujillo, ¿no es cierto? La industria de Trujillo, industria de Trujillo, del peruano también. sí. Y tu gestión en el Instituto de Radio y Televisión del Perú fue, en los últimos años, de la mejor, ¿no es cierto? Tu trabajo Gracias. ahí
era increíble cómo ese canal que lo teníamos ahí, que además es el canal que lo ven todos los peruanos, es el canal que tiene más llegada a todo el país, llega a todos los rincones realmente, cambió de la noche a la mañana a modernizarse, a ofrecer un contenido completamente nuevo, y eso fue durante tu gestión, creando programas que todavía siguen además, ¿no? Incorporando además programas en quechua, en shipibo. Sí, bueno, en Aymara, sí. Ujú, Bueno, lo que ocurre es que yo siempre cuestioné que TV Perú y que los medios del Estado fueran usados como instrumento de propaganda del ujú, gobierno de turno, ¿no? Todos nosotros pagamos, ujú. ¿no? Nuestros impuestos, o sea, nuestro impuesto y lo pagas a la hora que te tomas un café en un restaurante o Sí, lo que claro. sea, sale el impuesto. Entonces, siempre concebí de que debe estar al servicio del ciudadano, ¿no? Y que además debe promover la cultura, ¿no? Entonces, cuando llego a TV Perú, me encuentro al IRTP, me encuentro lo de siempre. No hay presupuesto, la gente está muy desanimada, ¿no? Acá no pasa nada, bueno, ¿no? Las cámaras eran, pues, estaban, Eran unas cosas gigantes, ¿no? claro, ¿no? Y mucha burocracia, mucha administración, ¿no? Ujú, Gente, y les digo, bueno, tenemos que salir a hacer las cosas como lo hace también la televisión comercial. Pero justamente la gente va a vernos porque nosotros tenemos que hacer lo que la televisión comercial no hace. ujú, Entonces, programas culturales. ujú. ¿A dónde no estamos llegando? Y la primera cosa que yo digo, ¿por qué nos llamamos TV Perú, Radio Nacional, si solo somos TV Perú y Radio Nacional de aquellos que hablan español? Hay un tercio de la población de este país que habla mal el español o, o no lo habla. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué no hacemos algo para ellas? Entonces ahí salió el noticiero en quechua, Ñujanchi, de ahí hicimos el Aymara, Ujú. el Shipibo Conibo, el Ayánica, ¿Tú ¿no? hablabas quechua o tenías? Nada. No entiendo algunas Ok, palabras, pero claro. no. Pero lo que sí tenía claro de que teníamos que hacer algo por la población quechua hablante. Ujú, Y entonces, primero convoqué a las organizaciones de pueblos originarios pidiéndoles su apoyo y comenzamos a tener largas sesiones de discusiones que se volvió tortuosas al final porque discutíamos qué quechua, porque cuando hablamos de uf, quechua, claro. en realidad son varios quechuas. Sí, pues. Y eso lo aprendí en el momento, ¿no? Entonces hay el quechua, hay Ayacucho Chanca, el Cusco Collao, el del norte. Entonces todo el mundo decía, pero ¿a quién le vas a dar el espacio? Claro. ¿No? Entonces digo, bueno, acá hay que ser inclusivo. ¿Cuáles son las variantes que más se hablan en el país? Ujú, Ayacucho, Chanca y Cusco, Collao. Correcto. Un conductor de una variante y otro del otro. Y los otros van a estar presentes con sus respectivos corresponsales. Además, trataremos de buscar algo que permita. Y se acabó la discusión. ya, ok, ¿No? O sea, claro. Pero salomónica, pero permitió que el programa saliera, ¿no? esa es una pequeña muestra de lo que somos como país, ¿no? Una cosa, Claro, de la dificultad para ponernos de claro, acuerdo. no, y además todos se sentían, no, porque entonces, pero si vas a hacer un programa, tiene que ser, y yo tengo que dirigirlo, Claro, no, tiene que ser mi quechua, ¿no? ya me imagino. Y me acuerdo también en el caso de la Aymara, ¿no? Recuerdo así, el primer programa, había los uros, tú Ujú, sabes, ahí en Puno, ujú, hablan quechua, pero originalmente no hablaban quechua. Es un pueblo que hablaba una lengua que era la lengua uro, ujú. ¿no? Que la perdieron y que ahora usan el aymara, pero no son reconocidos por algunos dirigentes aymaras. Entonces, habían elegido por primera vez en la historia del pueblo uro, habían elegido a una alcaldesa, porque siempre era una tradición machista, Ujú, solo hombres podían ser alcaldes o dirigentes. Entonces me pareció una noticia pues impactante, la primera alcaldesa Uro, ujú. ¿no? Y dijimos, bueno, primer programa, tenemos que salir con una entrevista con la alcaldesa.
y me vienen los dirigentes de Aymaras y me dicen, no, usted no puede salir de ahí porque ellos no son Aymaras. Yo le digo, ¿no hablan Aymara? Sí, pero originalmente digo, somos un país que tiene que buscar coincidencias. Ajá. No puede ser que este es un programa no solo para los dirigentes Aymara, este es un programa Para el país. para todos los aymara hablantes de ese país, para que se informen de las noticias de lo que pasa en su país, desde si va a llover, cómo fue el resultado de su selección de fútbol, etcétera. Entonces, por lo tanto, no podemos discriminar y separar por estas cuestiones. Al final salió todo bien, felizmente se acabó y funcionó y el programa sigue. Y el programa sigue hasta el día de hoy. Claro, ¿Cuánto claro. tiempo estuviste en la dirección de...? Estuve 2 periodos. Estuve el primer periodo durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿ya? Y luego después me llamaron con el de Martín Vizcarra, ¿no? Exactamente, que se molestó porque... Bueno, ahí Y mandó a Petrocia que te cante un chau. Bueno, ahí literalmente me votaron. Sí, claro, claro. O sea, me votaron, justamente ¿no? por ser plural, ¿no? O sea, hubo varios problemas allí, ¿no? Varios problemas. Primero, había llamadas constantes para que no se entrevistaran a algunas personas que criticaban al gobierno, cuando además la idea es precisamente eso. Si es el canal de todos los peruanos, los que critican al gobierno tienen también derecho a tener un espacio, sí, claro, en el canal de todos los peruanos. Y en segundo lugar, había el criterio del ministro de Cultura de ese entonces, de que como él, ¿cómo se llama? Era el jefe ¿cómo se llama? Orgánicamente, por la estructura, el IRTP depende del Ministerio de Cultura. Entonces, él sentía de que debía tener más espacio que cualquier otro funcionario en los noticieros y cubrir todas sus actividades, ¿no? Entonces me exigía pues que pusiera un equipo que solo le cubriera todas las actividades. Entonces yo trataba de explicarle, oye, un noticiero de 46, 48 minutos, el noticiero central, si yo te doy 15, 20 minutos, ¿qué pasa con el resto de los ministros, el resto de los funcionarios, el resto de las noticias del país? Además, todo el mundo diría, ¿qué es esto? El noticiero del ministro. Claro. ¿No? O sea, no tiene sentido, te hace daño a ti, pero no lo entendía, ¿no? No lo entendía. Decía, no, porque no tenía una perspectiva política, aparentemente una agenda política. Parece que le ha gustado la política porque está postulando a la alcaldía. Sí, ahí he visto. Sí. Bueno, otra de tus hazañas, creo, en un medio tan difícil como el nuestro, es haber podido lograr un proyecto como El Último Bastión, ¿no? Eso fue una iniciativa tuya. ¿Cómo se genera este proyecto? Mira, yo era el inicio digamos, de mi gestión, y se venía pues el bicentenario. Entonces decía, tenemos que hacer algo por el bicentenario. Y claro, mi gran sueño era hacer algo que digamos, que pudiera ir a una plataforma de streaming, las plataformas... Ya lo estabas pensando así. Claro. Entonces llamé a Eduardo y a María Luisa Adriancén, le digo, y como ellos ya habían trabajado series en el canal y los habían hecho muy bien conversando con La Luna, nuestra historia y todo, le digo, hagamos algo, ¿no? Algo, pero algo que digamos, que no sea, que sea tipo una serie pensada en plataforma de streaming. Entonces, claro, ellos, conociendo además las condiciones del canal, me decían, sí, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, pero como siempre no hay presupuesto, no tenemos esto. Digo, a mí no me digan todos los problemas que hay. Vamos a hacer una buena historia. Yo me tengo que encargar de conseguir los recursos para eso. Ustedes preocúpense por crear, ¿no? Entonces... ellos se sentaron, comenzaron a crear los personajes, esta historia, vamos a contar la historia de la independencia, pero no a través de los militares, los tipos de San Martín, Bolívar, etcétera, sino a través del ciudadano común. Y ahí es donde se forma y comenzamos a hacer la serie con muchos problemas, por supuesto, pero digo,
si vamos a hacer una serie para plataforma primero, tenemos que hacerlo en 4K mínimo. O sea, no te van a aceptar. O sea, yo ya tenía el contacto con las plataformas, cuáles eran los requisitos mínimos Ujú. técnicos para que ellos aceptaran una serie. Y dos, ¿qué tiene que tener la serie para que sea aceptada? ¿No? Claro. O sea, tales y tales elementos, ¿no? Entonces yo les decía, esto piensen que va a ir a Netflix. Ajá. Y todos me miraban así como, usted está loco, güey. Claro. No, sí, ya, ¿no? Le digo, esto va a ir a Netflix. Entonces, por lo tanto, tiene que tener nivel Netflix, ¿no? Entonces, y eso ayudó mucho a que todos se presionaran, Y, ¿no? y conseguir ese producto. Claro, Bueno, y está en Netflix además, ¿no es cierto? claro, fue ha sido la primera serie peruana que llegó a Netflix, ¿no? También, oye, Hugo, ¿lograste averiguar quién te robó las cosas de tu casa, el material de investigación? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Y es un robo, te digo, muy, muy extraño. Ujú. Porque en mi casa, yo vivo en Miraflores, entraron en un momento que no estaba la señora que trabaja conmigo, no había nadie, el vigilante no vio nada y se llevaron las computadoras, o sea, bueno, mis dos laptops, se llevaron mis iPad, se llevaron los discos duros, pero por ejemplo, había un reloj muy caro que mis Ujú. alumnos de la Universidad Católica me habían regalado a propósito de los 10 años que yo enseño enseñar en la Católica, que estaba a simple vista. Había dinero, había aros, Que no cosas tomaron. que no tomaron. O sea, el ladrón se lleva esas cosas y no se lleva pues algo que sería Sí, mucho claro. más fácil y que lo puede vender, O sea, ¿no? claramente entraron estaban buscando algo. Exacto. Estaban buscando tu investigación. Claro. Y es la única explicación. Ujú. Lo extraño de todo también es que la policía va, se pasan como 10, 12 horas en el departamento tomando huellas, Ujú. encuentran huellas. Entonces digo, bueno, por lo menos van a poder lograr, ¿no? Me llama el fiscal, voy a hablar con el fiscal, declaro, me piden recibos, las facturas de todo lo que se habían llevado. Algunos los tenía, algunos recibos los tenía, otros no. Y luego, al cabo de un tiempo, el fiscal se comunica conmigo y me dice de que lamentablemente va a tener que archivar el caso porque la policía no ha conseguido comparar esas huellas con su sistema de comparación de huellas porque no funciona desde hace 2 años. Resultado, ¿Y se puede saber qué investigación estabas haciendo? mira, no estaba haciendo o sea, tenía varias cosas sobre mis libros, Ujú. pero digamos, lo más curioso era en las últimas semanas había recibido información sobre la actividad del narcotráfico en el BRAE, Ok. ¿ya? Entonces, algunos testimonios, no estaba totalmente, eran transcripciones de declaraciones de personas que me contaban un poco acerca de una matanza que hubo, ¿te acuerdas? En las elecciones, Sí, ya, que fue muy sí, importante y que sí. todo el mundo habló sobre un rebrote De Sendero, sí. exacto, sobre eso básicamente, y eso ha desaparecido. No sé por qué, no sé si eso es, no, tampoco no quiero especular, pero Ujú. coincidentemente ha desaparecido. Bueno, esa es una historia de una vida apasionante. ¿Tú eres así tan en tu vida, digamos, tan apasionado como tu historia? ¿Como tus historias? Bueno, trato o sea, lo veo, yo por ejemplo, para comenzar a investigar un libro, Ujú. yo parto de mi propia ignorancia. O sea, no es que yo sea un experto, Ujú. es que yo no sé nada sobre el tema, o sea, muy poco. Entonces, yo mismo me sorprendo a la hora que voy descubriendo cosas. Digo, wow, ¿cómo ocurrió esto? Uy, ¿qué pasó? No, pero ¿y por qué? Ujú. Entonces, comienzo a indagar, y a la hora que ya creo haber hallado las respuestas, es que comienzo a escribir, ¿no? Bueno, yo les recomiendo especialmente todos los títulos de Hugo Coya, porque a mí me apasionan, siempre los leo con mucho gusto, los termino rapidísimo. Y hay que buscar este último, el último en la torre.
¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver en esta historia? Que además es una historia, tu primer libro de no ficción. Claro, es mi Perdón. claro, es mi primera novela. Tu primera novela. Claro, mi primera novela porque... ¿por qué le llamo novela? Porque lo que hago es, de alguna manera, el 90% de la información que hay ahí, de los hechos, son reales. Ujú. Pero hay un 10% que no conseguí corroborar o no conseguí tener una segunda versión. Ujú. ¿Ya? Entonces, es mi punto de vista sobre lo que eventualmente podría haber ocurrido. Ok. Y ya. Entonces, hablé con la familia de esta persona a que acusan de espía. Tuve oportunidad de revisar el expediente judicial, el expediente policial. Hablé con historiadores, con abogados, expertos en derecho, derecho de Reino Unido, para que me explicaran cómo fue el juicio, ¿no? Algunos familiares de algunas de las personas que menciono ahí, porque no solo es la historia de este espía peruano, como tú sabes, sino también hay otros espías más, pero no quiero contarles mucho para los que no lo han leído. Y en base a eso es que desarrollo la historia, pero por un tema de honestidad con el lector le digo, ojo, no todo lo que leas acá puede ser verdad. Ujú. Podría, pero no necesariamente es. Ujú. Bueno, hay que buscarlo, hay que leerlo. Historias de peruanos siempre ubicados en algún periodo, en algún momento de la historia del mundo. El último, En la Torre, está buenísimo, de verdad, está muy, muy interesante, igual que los otros títulos de Hugo Coya. Gracias, Hugo, por esta conversación. Muchas gracias a ti. De verdad, muchísimas gracias. Encantado de estar contigo, como siempre. Y ya saben, entren. Si no te has suscrito todavía, suscríbete, dale click a la campana y comenta esta conversación. Si conoces alguno de los títulos, si has leído los títulos de Hugo, coméntanos aquí cuál es el que más te gusta. Gracias, Hugo Coya. Este programa es realizado en Seniors. Creamos emociones de marca. Mire estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes.